A los seres humanos nos gusta fantasear y también nos gusta que esas fantasías que tenemos se hagan realidad. Hay un género narrativo en el que se da esta característica, en el que muchos de los elementos que se utilizan para contar las historias o las historias en sí mismas terminan convirtiéndose en una realidad. Ese género no es otro que la ciencia ficción. La ciencia ficción inicia por allá en la década de 1920 y desde ahí hasta la actualidad ha estado presente prácticamente en todos los medios, tanto escritos como audiovisuales. Películas, series de televisión, series animadas, obras de teatro, libros, novelas, cuentos, audionovelas. En cualquier género en el cual se pueda contar una historia o en cualquier medio en el cual se pueda contar una historia, la ciencia ficción ha estado presente. Y tiene la particularidad de que sus cuentos, sus historias, sus narraciones están basadas en hechos científicos o en estudios científicos. Básicamente, la ciencia ficción es ese género que le permite a los autores narrar sus historias, pero teniendo como base la ciencia y el conocimiento humano. Esto da lugar a características muy específicas que no tienen otros géneros narrativos, como por ejemplo la fantasía. Y una de estas características es precisamente el impacto que la ciencia ficción puede tener en la vida real o en la vida cotidiana de las personas. Pero, ¿qué es la ciencia ficción? O mejor dicho, ¿cómo se origina? Se origina a partir de la necesidad que tenemos las personas, que tenemos los humanos, de crear historias fantásticas y de que esas historias fantásticas de alguna forma satisfagan la curiosidad que tenemos por ciertos elementos o por ciertas cosas. Uno de estos elementos por los cuales sentimos curiosidad suele ser el futuro, o suelen ser los avances científicos o los territorios inexplorados. Esto hizo que algunos autores, sobre todo de cuentos y novelas, por allá en los años 1850, 1860, empezaran a escribir cuentos especulativos en los cuales la fantasía era la que reinaba, pero trataban como de dar explicación desde un punto de vista científico a esos elementos o tratar de imaginarse cómo sería posible realizar ciertas acciones. Así pues es que nacen libros como por ejemplo De la Tierra a la Luna de Julio Verne, en el cual narra pues un viaje lunar que a ese momento cuando fue publicado el libro, antes de 1900, claramente no era posible. Pero él describe una manera que a él le pareció lógica y que podría ser factible de ser practicada. Básicamente, esto es lo que se conoce como protociencia ficción. Estos primeros cuentos que basados en la ciencia iban generando como esta especulación realista, por llamarlo de alguna forma. Es por allá en la década de 1920 cuando empiezan a crearse revistas especializadas en cuentos de ciencia ficción. Y es precisamente en una de estas revistas que se llama Amazing Stories que aparece el término ciencia ficción acuñado por primera vez por el editor de la revista. Y de ahí para allá todo el mundo empieza a utilizar este término para referirse a este género en el cual es fantasía, pero con base en la realidad o con base en el conocimiento. Básicamente la ciencia ficción inicia allí, en el medio escrito, pero rápidamente da el salto a otros medios, la incipiente televisión, la ya consolidada radio, y con el tiempo a todo lo que son cómics, a lo que es cine, a lo que son videojuegos, y allí ha estado durante todo este tiempo presente. Dentro de los temas que trata la ciencia ficción hay algunos que son recurrentes y sobre todo muy importantes. Uno de ellos, por ejemplo, es la robótica. Los robots están muy presentes en los relatos de ciencia ficción desde prácticamente sus inicios. Los autores se han encargado de describir cómo los robots podrían afectar o cómo los robots podrían incluirse dentro de las sociedades humanas, bajo qué papeles y cómo eso iría afectando a las personas y su propio comportamiento. Desde simples máquinas que van haciendo algunos trabajos pesados y que van ayudando a los humanos en su desarrollo, hasta máquinas humanoides tan perfectas que se confunden con los humanos y que generan en los mismos cierta zozobra o ciertos sentimientos encontrados porque de pronto no saben o no pueden distinguir quién es un robot y quién es una persona. Otro tema recurrente son los viajes espaciales. Y esto es básicamente porque a las personas o los humanos siempre nos han llamado la atención dos cosas: el futuro y los lugares desconocidos. El espacio se convierte entonces en ese sitio a explorar.
y para hacerlo se requiere una tecnología bastante potente. Es entonces donde los autores empiezan a especular acerca de naves espaciales, acerca de qué habrá más allá de ciertas estrellas, acerca de qué habrá en otros planetas. Y entonces el espacio se convierte en ese escenario que alberga todas estas historias. Desde un grupo de astronautas que llegan a un planeta distante y no encuentran nada más que rocas o elementos químicos, hasta algunos que van y se encuentran con civilizaciones extraterrestres, con alienígenas, que de pronto son más avanzados o menos avanzados y cómo interaccionan unos y otros. Y este es precisamente el otro tema recurrente de la ciencia ficción, los alienígenas. Encuentros con estos seres, encuentros con estas sociedades, cómo estas sociedades vienen e impactan dentro de la sociedad humana. Algunos tienen una visión muy optimista y los alienígenas vienen y se insertan dentro de la sociedad humana y nos ayudan a desarrollarnos y todos conviven en una armonía. Otros son más pesimistas y dicen, bueno, si hay alienígenas probablemente quieran conquistarnos, probablemente nos vean como inferiores y nos vean como sus esclavos. Y otros piensan, bueno, podrían ser simplemente criaturas salvajes cuyas costumbres les permiten aniquilar a la raza humana. Eso básicamente es un tema muy recurrente dentro de la ciencia ficción, que es el espacio y los aliens. También hay otros temas, como por ejemplo los viajes temporales, que ya, digamos, aunque son ciencia ficción, son basados ya mucho más en la especulación. No tenemos una prueba o una forma concreta a este momento de comprobar que se puede recorrer el tiempo como si fuera una línea o, no sé, como tantas teorías temporales que hay. Sin embargo, muchos relatos de ciencia ficción están basados en estos viajes temporales y en las consecuencias que podría traer que una persona juegue con el tiempo de alguna manera. Básicamente, estos son los temas que más aparecen. Sin embargo, hay algunos otros, como por ejemplo, relatos basados en ciencias sociales, relatos basados en estadística o inclusive relatos de ciencia ficción en los cuales lo que se explora es la mente humana, en los cuales lo que se trata o lo que se busca es cómo la mente humana reacciona ante ciertos estímulos y cómo la persona pues va desarrollando su comportamiento. También es ciencia ficción. Hay que recordar que la ciencia ficción básicamente es una historia, una narrativa de ficción, pero con bases científicas, con bases realistas y factibles. Otra de las particularidades de la ciencia ficción es que precisamente al ser ciencia y al ser ficción basada en hechos factibles o en conocimiento humano, muchas de las tecnologías o muchos de los aparatos que aparecen en la ciencia ficción terminan dando su salto a la realidad. Es decir, muchos autores de ciencia ficción terminan prediciendo de alguna manera el futuro. ¿Esto por qué sucede? Esto sucede porque para escribir ciencia ficción hay que saber de ciencia, hay que estar muy en el conocimiento humano. Entonces es muy común que los autores de ciencia ficción sean científicos o personas que están muy empapadas de lo que es ese conocimiento científico moderno, lo cual hace que tengan la capacidad, digamos, de visionar de alguna forma el futuro. Entonces ellos vienen y lo que hacen es predecir más o menos o pensar cómo podría ser, cómo se está moviendo la ciencia y qué podría llegar a pasar en un futuro y escribirlo o plasmarlo en una película. Esto hace pues que naturalmente la tecnología siga su curso y al final esa tecnología que ellos describieron se vea en la realidad. Pero también pueden darse otra situación muy específica y es básicamente que el autor conceptualmente diseña una tecnología o un aparato. Entonces básicamente lo que hace es venir y decir, bueno, en el futuro vamos a tener un sistema de comunicación que va a acabar en el bolsillo y va a ser en tiempo real. Y eso lo dijo en 1950 o en 1960. Y a posteriori, unos científicos o unas personas que trabajaban en telecomunicaciones toman esta idea como concepto y terminan creando un aparato, que en este caso sería el teléfono celular. Eso también sucede. La ciencia ficción termina sirviendo como una inspiración conceptual a científicos del futuro que terminan desarrollando esas tecnologías y terminan poniéndolas a disposición de la humanidad. Entonces la ciencia ficción tiene un impacto no solo a nivel narrativo y no solo en el medio para el cual fue concebido, sino que termina teniendo un impacto a nivel de realidad. Esos inventos, esas tecnologías terminan saliendo y metiéndose en la vida diaria de las personas.
Si te gusta la ciencia ficción, si te gustan estos temas, si este contenido se te hace interesante, dale like, suscríbete y quédate en este canal porque vamos a estar tocando muchos de estos temas, muchas de estas temáticas, vamos a estar visitando novelas, vamos a estar visitando videojuegos, series de televisión y un montón de datos interesantes acerca de ciencia ficción y de cómo ha impactado de alguna u otra manera en nuestra sociedad.